siempre será un gusto vernos y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Bien, 74 salmos son atribuidos al rey David. 43 de ellos lamentos, 8 de ellos alabanza, 6 se consideran himnos, 6 más tienen que ver con realeza, 5 tienen que ver con confianza, 4 con agradecimiento y 2 con sabiduría. Ahora, de entre los 6 himnos sobresale el contenido del Salmo número 15, definido este salmo como una especie de canción de alabanza, compuesto por estrofas y que tiene que ver o tenía que ver con la liturgia de entrada al templo, en medio de la disposición que podrían tener los fieles para entrar en el santuario y participar de las ceremonias religiosas. Vamos a leerlo, por favor. Salmo número 15. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que, aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanece firme. La idea en este salmo es recordar a los fieles las consideraciones de integridad para la perfecta adoración. Fíjese que el salmo inicia con 2 preguntas. Si se quiere, son 2 preguntas escalonadas, las cuales, para comprenderlas a cabalidad, es necesario determinar el significado, el sentido que tienen al menos 2 términos en esas preguntas. Los términos son habitar y morar. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Habitar, esa primera palabra, tiene un sentido. El sentido de ser invitado o vivir como extranjero. O sea, una habitación temporal o, si se quiere, peregrina para la época. A diferencia de la palabra morar, que tiene el sentido más estable, nos habla de una habitación definitiva, de una habitación permanente. Y el salmista está incluyendo esas 2 dimensiones, esas 2 categorías, para decir que ya sea de manera temporal en el templo o permanente en la sociedad, en el día a día, aunque algunos lo ponen en la dimensión de lo terrenal y lo celestial o lo eterno. De todas formas, se deben cumplir unos requisitos morales, éticos, para permanecer en comunión con Dios, en cercanía, en fraternidad, en intimidad con el Señor. Para que la adoración sea realmente agradable al Señor, en cualquiera de esas 2 dimensiones, el autor señala algunos aspectos relevantes que el adorador debe tener en cuenta. Permítame numerar algunos para ustedes según el texto. 1 sería hacer lo bueno y practicar la justicia. Otro sería pensar y hablar con la verdad. Uno más sería no hablar mal del prójimo, ni buscar el mal, ni ofender a nadie, especialmente con la lengua. Tampoco despreciar, mejor dicho, despreciar lo que Dios desprecia, y honrar a Dios y cumplir lo prometido, aun cuando resulte en pérdida para una persona. No cobrar intereses, y menos intereses de usura, ni
aceptar sobornos. Esos son algunos de los aspectos que señala el salmista. Al final dice que la firmeza en estas cosas es una garantía para el que anda de esta manera. Así concluye el salmista. Permítame puntualizar algunas cosas para nosotros, incluso el día de hoy. Podríamos decirlo de esta manera: para la correcta relación con Dios y la adoración verdaderamente agradable a Dios, implica que el adorador evidencie una correcta relación con su prójimo que incluye la misericordia. La misericordia de no murmurar, de no destruir la reputación de nadie, de no lastimar a otras personas con nuestro proceder o con nuestro hablar, ni tampoco pensar ni hablar mal de las personas. Despreciar, eso sí, el pecado en cualquier manifestación. No aceptar ni promover soborno de ninguna manera. Tampoco aprovecharse de la necesidad de otras personas y menos de los hermanos. Y siempre cumplir lo pactado, aun cuando no resulte bien para uno mismo. En otras palabras, exhibir un amor tal al prójimo que no quede duda de que amamos realmente a Dios. La cobertura protectora de Dios y la comunión con Dios, que en este sentido es lo que significa tabernáculo y santo monte, esa cobertura se da en el marco no de los rituales, sino en el marco de la obediencia, en el marco de la integridad, en el marco de la sinceridad, del actuar con verdad, del actuar con justicia. En términos concretos, mire, y quiero recoger, digamos, lo expresado por el salmista en este sentido. La comunión con Dios y la verdadera adoración no será posible si en el interior de la persona no se tienen ese tipo de convicciones. Porque los actos, las conductas evidentes, terminan siendo un reflejo de lo que realmente hay en el corazón. Los comportamientos y las acciones externas de los seres humanos solo son un reflejo de los pensamientos, de los sentimientos más profundos. Mejor dicho, lo que se ve termina siendo la evidencia de aquello que no se ve. ¿El reto cuál sería para nosotros hoy? Pedirle a Dios que nos examine y nos ayude a ver lo que hay realmente en lo profundo de nuestro corazón, para que lo que evidenciamos en comportamientos, en actos, en relación con nuestro prójimo, sea realmente agradable a Dios y acompañe integralmente nuestra adoración a Dios. El reto es pedirle a Dios que nos ayude a comprender cabalmente que la adoración trasciende el tema de la apariencia.